Hola, en esta clase te voy a estar hablando acerca de calor durante los cambios físicos. Previamente habíamos hablado que cuando se trata de compuestos químicos teníamos dos componentes, la energía potencial química, que es la energía almacenada en los enlaces químicos, y la energía termal, que se debe al movimiento constante de las moléculas o iones. En esta clase nos vamos a enfatizar solamente en aquel componente de la energía termal. Consideremos el caso de sustancias que van a cambiar, ya sea porque se eleva la temperatura o porque tal vez hubo un cambio de estado. Al menos vamos a hablar un poco de eso. Todos estos estudios caen dentro de lo que se conoce como termodinámica. Termodinámica es la ciencia relacionada a la transferencia de calor o energía en forma de calor. Por ejemplo, considera el caso de que haya un metal caliente que se deja caer en agua fría. Inicialmente, antes de que estén en contacto, el agua va a tener una energía termal debido al movimiento de sus partículas. Esa energía termal no la medimos directamente, pero la podemos deducir por la temperatura del agua. El objeto también tiene su propia energía termal, y si está a una temperatura más elevada, yo esperaría que las partículas se muevan más. Cuando se deja caer el objeto en el agua, va a haber una diferencia en temperatura entre dos objetos que se tocan, el metal y el agua. Como resultado, el calor va a fluir desde el metal y hasta el agua. Esto hace que la energía termal del agua suba y la energía termal del metal baje. Al final del proceso, el metal va a seguir perdiendo calor, el agua va a seguir ganando calor, hasta que ambos objetos lleguen a la misma temperatura. Esto de llegar a la misma temperatura es lo que se conoce como un equilibrio termal. Vamos a explorar un poco qué ocurre cuando tienes un objeto, una muestra, y empiezas a añadir calor. Digamos que tienes una muestra en estado sólido. Al añadir calor a la muestra, aumentan su energía termal, es decir, que las partículas de la sustancia se mueven más. Conocemos que un sólido, las partículas están restringidas a un movimiento de vibración, así que en la medida en que se le añade calor al sólido, va a vibrar y cada vez más van vibrando las partículas. En la medida en que las partículas vibran más, la temperatura de la muestra va subiendo. ¿Pero va a seguir subiendo infinitamente en estado sólido? No, porque eventualmente, si se continúa añadiendo calor al sistema, la muestra va a pasar por un cambio de estado. Bien, aplicas calor, las partículas se mueven y se mueven más hasta que llega un punto en que de momento cambió de estado y ahora está en estado líquido. ¿Y qué pasaría si se sigue añadiendo calor? Pues entonces las partículas del líquido se van a mover más y cada vez se mueven más, subiendo la temperatura. Y se sigue añadiendo calor, las partículas se mueven más, hasta que de momento pasa al estado gaseoso. Nosotros podemos entonces ver los cambios de temperatura en todo este proceso, cuando va desde sólido, pasando a líquido, pasando a gas. ¿Okay? Y esto lo vamos a hacer, lo puedo identificar con esta gráfica. En esta gráfica, en el eje de X, está el calor añadido a la muestra y en el eje de Y tenemos la temperatura de la muestra. Si cuando la muestra está en estado sólido y se aplica calor, a medida que aumenta el calor va aumentando la temperatura. Pero va a llegar un momento en que va a ocurrir el cambio de estado. Y durante el cambio de estado no va a haber un cambio en temperatura. Así que en este punto, todo el calor que se añade no va para subir temperatura. Mira que la temperatura permanece constante. Durante todo este periodo, mientras más calor se añade, se queda la temperatura constante. ¿Y qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que se están cambiando, se está usando esa energía para vencer las fuerzas intermoleculares y pasar del estado sólido al líquido. En este momento está la muestra en estado sólido y en este momento tenemos la muestra en estado líquido.
a la misma temperatura. Aquí empieza en sólido a una temperatura y aquí termina en líquido a la misma temperatura. Cuando toda la muestra está líquida y si se sigue aplicando calor, va a ocurrir lo mismo. Aplica calor y sube temperatura, sube temperatura, sube temperatura, hasta que de momento ocurre el próximo cambio de estado. Aquí tenemos el líquido, la sustancia en estado líquido, y aquí tenemos la sustancia en estado gaseoso. ¿Ves que el cambio de estado ocurre a una temperatura constante? Y una vez que está en estado gaseoso y sigues aplicando calor, pues a mayor calor, mayor temperatura. Estos cambios que estamos viendo pueden ir en esta dirección donde añades calor y sube la temperatura, pero también puede ser en la dirección opuesta, porque tú puedes remover el calor y a medida que se remueve el calor, se baja la temperatura y los cambios de estado van en la otra dirección. Es importante que conozcas cuáles son los cambios de estado y en qué dirección se añade calor y en qué dirección se libera calor. En este dibujo tengo los nombres de los cambios de estado y las flechas de color rojas representan los procesos endotérmicos porque se añade calor al sistema y las flechas de color verde representan los procesos exotérmicos porque se remueve el calor del sistema. Regresando a la gráfica que ilustra la rampa de calor y temperatura, el proceso de calentamiento de una muestra. Nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en estos segmentos, ¿ok? En este segmento o en este segmento, ¿ok? ¿Cómo varía el calor como función de temperatura? ¿Ok? ¿Cómo varía el calor como función de temperatura? En otra clase, en el próximo semestre, me detendré a hablar del calor durante los cambios de estado. En este caso, nuevamente, solamente calor y temperatura, esa relación. La relación que hay entre calor y temperatura se resume con esta fórmula, una fórmula cortita y muy razonable, que dice que calor es igual a una constante C multiplicado por M multiplicado por delta T. Q es igual a Cm delta T, donde Q es el calor transferido y va a estar en unidades de julios. Ese calor puede ser un valor positivo o negativo dependiendo si el proceso fue endotérmico o exotérmico. La otra parte que tienes es la parte del delta T. Delta T representa al cambio de temperatura y siempre que veas ese símbolo de delta significa final menos inicial. Así que cuando te den los datos vas a restar temperatura final menos temperatura inicial. M se refiere a la masa en gramos y C se refiere a una constante que representa la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una muestra de 1 gramo de muestra por 1 grado de temperatura en Kelvin o en Celsius. Esta fórmula puede funcionar o en Kelvin o en Celsius. Lo importante es que haya entonces esa consistencia. Esta ecuación a mí siempre me ha parecido muy razonable. Y uno puede pensar un poquito al respecto. ¿Qué significa esto? Digamos que yo comparo, vamos a ver, cuánto calor se transfiere ¿cuándo se transfiere más calor? En mi brazo. Imagínate que tienes un brazo y tienes y 2 vasos de agua caliente. Un vaso de agua caliente a, no sé, a 25 grados Celsius y un brazo a 15 grados Celsius. ¿Cuál te va a transferir más calor si lo dejas caer en tu piel? Pues aquel que tenga la temperatura más alta, es decir, donde hay una diferencia en temperatura entre el líquido y tu piel más grande, esa representa la mayor transferencia de calor. Ahora, compara. Digamos que tú tienes una cucharadita de agua hirviendo y un galón de agua hirviendo. ¿Cuál de los dos va a transferir más calor en tu piel si se cae esa agua en ti? Pues claramente el galón de agua.
porque a mayor masa, a mayor cantidad de masa de muestra, mayor va a ser la cantidad de calor que puede transferir. Y finalmente la C. ¿La C es razonable que haya una constante que dependa del material? Pues claro que sí. Los diferentes materiales tienen conducen calor de diferentes maneras. Algunos son mejores conductores que otras. A lo que quiero llegar es lo siguiente, que es una ecuación sumamente razonable si consideras que el calor depende de las propiedades del material para conducir calor, la cantidad de material y la diferencia en temperatura entre el material y el objeto donde se transfiere el calor. El valor de C, la capacidad calorífica específica. Ese valor generalmente está dado en tablas de datos termodinámicos. Si hay que hacer un problema, el problema lo va a dar, o si no te da los datos para que entonces puedas sustituir en la fórmula y calcularlo. Quiero que observes, por ejemplo, la capacidad calorífica específica de agua. ¿Ves? De aquí es que sale la definición de una caloría. Compara eso, por ejemplo, con la capacidad calorífica de cobre. Qué diferente, ¿no? ¿Quién es el mejor conductor de calor? Cobre es un mejor conductor de calor. Los metales son los mejores conductores de calor. Pero es que ese número es más pequeño. Pues claro que sí. Porque ese número lo que me dice es cuánta energía hay que aplicar a la muestra para que la temperatura suba 1 grado Celsius. En el caso de los metales, como son buenos conductores de calor, con un poco de energía que apliques ya está empezando a hacer un cambio en temperatura. En cambio, para el agua hay que aplicar mucha más energía para poder registrar una elevación en temperatura. En la próxima clase les voy a presentar algunos problemas que utilizan esta fórmula.